para la enseñanza de hoy. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, versículo a versículo, de manera exegética y expositiva, enseñando, transmitiendo, ¿verdad?, lo que la misma palabra del Señor nos muestra y nos desafía. Hemos ya estudiado la mayoría de las 7 iglesias a las que son enviadas cada una de estas 7 cartas a través del apóstol Juan, y hemos visto distintos desafíos, distintos enfoques y distintas exhortaciones que el Señor Jesucristo les da a cada una de estas congregaciones en particular. Pero también hemos señalado que esto tiene una aplicación. En primer lugar, tiene una aplicación para todas y cada una de las iglesias a lo largo de toda la historia humana que han existido y que, ¿no es cierto?, han tenido muchas de estas luchas, dificultades o pruebas. Y a la vez también tiene una aplicación hoy en día a nuestras congregaciones, nuestras iglesias en la actualidad, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Y además de tener una aplicación para nuestra congregación, cada una de estas epístolas, también hay una aplicación en lo personal. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, podemos sacar enseñanza de lo que el Señor transmite, ¿verdad?, a estas respectivas iglesias y aplicarlo de alguna manera a nuestras vidas, respetando, por supuesto, el contexto histórico, cultural, gramatical también que encontramos en el libro de Apocalipsis. Vamos, por favor, a Apocalipsis, capítulo 3, y hoy vamos a estudiar del versículo 7 hasta el versículo 13. Nos corresponde hablar acerca de la iglesia de Filadelfia. En lo personal, es una de las iglesias que más me llama la atención y con la que más de alguna forma me identifico. Es una de las iglesias que en realidad nos da un tremendo testimonio y un tremendo ejemplo para todos nosotros y particularmente también para nuestra congregación. ¿Ya? La palabra Filadelfia, el nombre de esta ciudad, literalmente significa amor fraternal. Mira qué lindo el nombre que les da a esta ciudad, ¿no es cierto?, donde se encuentra esta iglesia. Dice ahí en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, ¿verdad? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿ya? Esta iglesia estaba efectivamente ubicada en la ciudad de Filadelfia, ciudad que fue fundada probablemente por Éumenes, que fue el rey de Pérgamo, ya aproximadamente en el siglo II a.C., es decir, 200 años antes del Señor Jesucristo, ya, y fue nombrada en honor al hermano de Éumenes, rey de Pérgamo, llamado Attalus Filadelfus. Comprenderán, ¿verdad?, que de ahí viene el nombre Filadelfia. Ese era algo común, ¿verdad?, en aquellos días. Si un conquistador fundaba una ciudad, como Alejandro Magno, le ponía a la ciudad Alejandría, ¿ya? Bastante original, pero en realidad, no muy original, pero tiene sentido. Ahora, esta ciudad está ubicada como todas las otras iglesias, ¿verdad?, en el sector de Asia Menor, lo que es hoy en día Turquía, y esta ciudad en particular fue destruida por un terremoto el año 17 después de Cristo, ¿ya? Y fue reconstruida ya por Tiberio César, que la volvió a reedificar, ¿ya? Y es la ciudad, ¿no es cierto?, en la cual se encuentra esta iglesia de Filadelfia en los días del apóstol Juan, ¿ya? Hoy en día, en Turquía, ya en la moderna Turquía, se encuentra la ciudad, en su lugar, la ciudad de Alexandria al día de hoy, ¿ya? Esta
Esta ciudad en los días del apóstol Juan era conocida por sus excelentes vinos. También era un lugar donde se adoraba al dios Baco, que era el dios del vino, y por lo mismo, ¿no es cierto?, tristemente era célebre por sus juergas y por sus, ¿verdad?, excesos. La ciudad tenía un alto porcentaje de judíos, no necesariamente judíos ortodoxos apegados a la ley, sino que simplemente judíos quienes eran en su mayor parte comerciantes de esta ciudad. Esta ciudad que fue edificada en un principio, ya el año 200 a.C., ya por Eúmenes, se edificó como un centro de la cultura griega, así que tenía mucha influencia griega, y se ubicaba alrededor de unos 48, 50 kilómetros al sureste de Sardis, que fue la iglesia de la ciudad, ¿no es cierto?, que vimos en el estudio pasado. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos decir de la iglesia misma acá en Filadelfia? Bueno, en realidad tenemos bastante que hablar y que decir acerca de esta interesante, preciosa y desafiante iglesia. ¿Ya? En primer lugar, vemos en el versículo 7 la autoridad con la que se presenta el Señor Jesucristo. ¿Ya? Él siempre, comenzando cada una de estas epístolas, se presenta para mostrar su dignidad, su autoridad, su pertinencia, ¿verdad?, en cuanto a esta congregación. Por eso dice el Señor Jesucristo, diciendo, escribe, le dice a Juan, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así que aquí vemos en primer lugar la autoridad del Señor. Y se presenta de la siguiente manera, diciendo, esto dice, vemos ya de un principio su autoridad absoluta, su autoridad definitiva, ya no esto quiere decir, o esto sugiere, o esto se plantea, sino que esto dice ya el Señor. Ya la palabra del Señor en ese sentido es autoridad, y es a la vez autoritativa, es decir, exige obediencia a sí misma. ¿Ya? Así que comienza, ¿no es cierto?, de una manera enfática. Esto dice. ¿Quién? Y si aquí vemos que se presenta el Señor. En primer lugar, habla del santo. Esto es el único, el que es apartado, porque eso significa la palabra santo, no solo del pecado, sino que de todo y de todos los demás. El único Dios verdadero, el único que puede llamarse a sí mismo santos. Nosotros somos santificados, porque hemos sido apartados del pecado y consagrados al Señor. Pero Cristo o Dios es el único que puede decir o llamarse el santo. Porque es el único y no hay más aparte del Señor. ¿Ya? Luego añade el verdadero, porque vemos en él personificada la verdad absoluta. Recuerda que Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Allá en Juan capítulo 14, el versículo 6. Él se define a sí mismo como la verdad. Y su palabra es la verdad. Por eso él le dice al Padre, orando antes, ¿verdad?, de su crucifixión, en el aposento alto les declara, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, luego habla no solo del verdadero como la verdad absoluta, ya sobre todo podemos ver esto hoy en día en el que lo relativo, ¿verdad?, es lo que normalmente la gente quiere creer, ¿ya? Sin embargo, vemos que la palabra del Señor nos habla como verdad absoluta. Y luego se presenta como el que tiene la llave de David. Ya el que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hablando del que tiene la llave de David, podemos decir que aquí vemos a Cristo como aquel que tiene la potestad final del reino. La potestad absoluta. Él tiene la potestad y la autoridad de permitir la entrada al cielo. Como también tiene la autoridad para condenar a aquellos que van a ir al infierno. Él es el juez justo de toda la tierra. Ya el Señor dijo, no debemos temer al que puede destruir el cuerpo, más bien debemos temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y ahí se hablaba específicamente del Señor Jesucristo y de su autoridad como juez. Y gloria al Señor, que es Él el que tiene la llave. Él es el que tiene la llave, no nosotros, no la iglesia, y menos algún representante de ella, sino que Cristo. Cristo Jesús es el que tiene la autoridad final. Él es el que tiene la llave. La llave representa, ¿verdad?, la autoridad de abrir o de cerrar
una puerta para permitir o restringir el acceso. Cristo es el que tiene la llave. Y gloria a Dios por eso, porque Cristo es lleno de misericordia y de amor por el perdido, ¿verdad? Él es el que tiene la llave de David. Y hablando de la llave de David, hace referencia a la autoridad del reino, de su reino, que eventualmente Él va a establecer físicamente aquí en la tierra, pero que al día de hoy tiene que ver con el reino de Dios, ¿verdad? La posibilidad de alcanzar salvación solo por la gracia del Señor Jesucristo. Luego dice, el que abre y ninguno cierra. Ahí habla básicamente de su voluntad, ¿ya? Porque por su voluntad fuimos renacidos, porque por su buena voluntad tenemos el privilegio de ser justificados, santificados para el Señor, ¿ya? Por el puro, como dice el libro de Efesios capítulo 1, por el puro afecto de su voluntad. Porque Él decidió voluntariamente amarnos y darnos la posibilidad de obtener gratuitamente la salvación de nuestra alma. Dice, abre y ninguno cierra, y luego dice, y cierra y ninguno abre. Es decir, Jesús es el que tiene la decisión final. Él es el juez justo, a Él es dado todo juicio y potestad. Por lo tanto, estamos seguros en Él, porque Él nos dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Él declaró, ¿verdad?, que esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, dice 1 Juan 5:11, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo eterno no termina. Así es que Cristo además añadió, ya estamos en la mano de Él y nadie nos puede arrebatar de su mano. Y a la vez Él está en la mano del Padre y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, porque el Padre y Él uno son. Eso dice Juan capítulo 10. Por lo tanto, Él que tiene la potestad, el que tiene la llave, el que tiene la palabra final, no nos va a desconocer ni nos va a quitar aquello que nos regaló, aquello que nos dio por su obra consumada en la cruz del Calvario, aquello que ganó por autoridad propia y que nos regaló solo por gracia. Él no lo va a desconocer, ni va a quebrantar su promesa, porque Cristo es Dios y Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? Por lo tanto, el santo, el verdadero, ¿verdad?, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, es el que nos da una seguridad absoluta y completa de nuestra entrada y de nuestro acceso al hogar celestial. Pasemos ahora al versículo 8. Todavía bajo la autoridad del Señor, vemos acá que Él se presenta, ¿verdad?, a la congregación como el omnisciente, porque dice, yo conozco. Ya hemos explicado que ahí la palabra conozco es la palabra eido, que no es la palabra común para referirse al conocimiento intelectual, sino que tiene que ver con una palabra que significa un conocimiento omnisciente, completo, integral de un asunto, ¿ya? Y Él conoce hasta lo profundo de nuestro corazón, ¿ya? Aún incluso hasta nuestras entrañas, como aprendimos en el estudio anterior. Dice, yo conozco ya tus obras. Él sabe no solo lo que hacemos, sino con la intención con la que lo hacemos. Y aún no solo le interesa lo que hacemos, sino lo que somos. Él nos conoce tal como somos, aún mejor que nosotros mismos. Y Él, hablando a esta iglesia, les dice, yo conozco tus obras. He aquí, y aquí vamos a ver una afirmación interesante, he puesto delante de ti una puerta abierta. Aquí vemos que Él ha puesto. Este es un privilegio inmerecido, esto es importante destacarlo. No es que esta iglesia se haya ganado esto, no es que esta iglesia haya sido suficientemente buena para llegar a esta condición, sino que es el Señor en su gracia inmerecida, en su misericordia maravillosa, que pone delante de esta iglesia una oportunidad increíble. ¿Ya? ¿A qué se refiere? He puesto delante de ti una puerta abierta. Bueno, para comparar escritura con escritura y para entender lo que esto significa, acompáñeme a Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Vamos a esperar que todos lleguen a esta cita en Filipenses, capítulo 4.
Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando, y este es Pablo escribiendo a la iglesia y pidiendo oración, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Por lo tanto, si volvemos ahí a nuestro texto en Apocalipsis, capítulo 3, ya vamos a entender que esta puerta abierta que el Señor ha puesto delante de esta iglesia tiene que ver con la posibilidad de predicar, de compartir, de expandir y de multiplicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Insisto que esto no es algo que la iglesia pueda ganar por su propia capacidad, sino que es algo que el Señor pone delante de la iglesia. Esta es su pura gracia y su pura misericordia. Si el Señor nos da la oportunidad y el privilegio de poner delante de nosotros una puerta abierta para ir y predicar el Evangelio a toda etnia y nación, nosotros debemos aprovechar esa oportunidad. ¿Ya? No es algo que hayamos ganado, no es algo que hayamos obtenido por nuestro esfuerzo, sino es porque el Señor la ha puesto delante de nosotros. Y nosotros, por supuesto, diligentemente deberíamos aprovecharla. ¿Ya? Es una oportunidad maravillosa que da el Señor a esta iglesia y que también da a toda iglesia, que en su gracia y en su misericordia el Señor estima conveniente. Si a nosotros se nos da la posibilidad de ir y compartir el Evangelio en el Amazonas, en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica o en cualquier otra parte de este planeta, de este mundo, a nivel global, debemos aprovechar esta oportunidad, porque no es algo que merezcamos. Es un privilegio que el Señor pone delante de nosotros. Pero para que esto suceda hay que tener corazones dispuestos, hay que tener recursos disponibles y hay que tener la disposición de poder aprovechar esta oportunidad que Dios nos da. ¿La estamos aprovechando como iglesia? ¿La estás aprovechando? Tú, en lo personal, cada vez que Dios te da la oportunidad de una puerta abierta, puede ser un vecino, una vecina, puede ser el casero de la esquina, puede ser un chofer de la locomoción colectiva, puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser un pariente, puede ser un conocido o puede ser un simple desconocido con el que tienes la oportunidad de compartir la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos cada puerta abierta, cada oportunidad que el Señor en su gracia y en su misericordia nos permite tener por delante. Ya dice, una puerta abierta. Ya esto podemos también llamarle una oportunidad misionera. La oportunidad de ir más allá de nuestro alcance para llevar el Evangelio donde el Evangelio no haya sido escuchado donde haya la necesidad de que el Evangelio sea predicado. Incluso puede ser tu propia familia. Tal vez un familiar que no conoce al Señor, tal vez un familiar que aún no ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal, y tú tienes la oportunidad de ir a visitarle o de contactarte con él y predicarle el Evangelio de Jesucristo a pesar de cualquier obstáculo o dificultad económica, a pesar de cualquier distancia, a pesar de cualquier esfuerzo que se necesite o que se requiera. Es la oportunidad que el Señor te está dando para llevar el Evangelio a todo lugar, a toda persona. Por eso dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Luego añade, la cual nadie puede cerrar. Ya nadie puede cerrar. Mira qué impresionante esto, hermano. Ya aún el enemigo más feroz no puede impedir que la palabra del Señor corra. ¿Ya? El mismo apóstol Pablo decía, la palabra de Dios no está presa. ¿Ya? Ni aún barreras sanitarias, ni aún obstáculos de salud, ni aún restricciones de cualquier autoridad
deben y pueden impedir que la palabra del Señor corra, que la palabra del Señor sea predicada hasta lo último de la tierra. Tal vez sea necesario y prudente en algún momento esperar, tal vez se cierren fronteras y en algún momento sea prudente tener paciencia, pero en el momento que se abran las puertas, en ese momento uno debe estar dispuesto. Guardando las precauciones, usando mascarillas si es necesario, sacrificando, ¿verdad?, nuestra comodidad, pero nada ni nadie puede impedir que la palabra del Señor y el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, aprovechando todas las posibilidades que tenemos, incluso las posibilidades tecnológicas que el Señor pone a nuestra disposición. En los días del apóstol Juan, la tecnología que ellos tenían era tan simple como un rollo, un papiro, ¿no es cierto?, o un rollo de cuero que ellos escribían a mano y que los distintos hermanos de la congregación copiaban, ¿no es cierto?, copiaban literalmente a mano, ¿verdad?, y luego lo repartían por todas las congregaciones, por todas las iglesias. Ya hemos explicado un poquito de ese proceso. Esa era la tecnología que disponían en aquellos días. Hoy en día tenemos otro tipo de tecnología. ¿La estamos aprovechando? Estamos aprovechando, por ejemplo, nuestra tecnología a la que disponemos, a la que tenemos acceso. Estamos, por ejemplo, aprovechando las redes sociales a las que tenemos acceso, o solo nos preocupa poner, ¿no es cierto?, nuestro estado, dónde estuve, con quién estuve. Hermanos, aprovechemos cada oportunidad que tengamos. Puedes poner en tu estado una presentación del Evangelio. Puedes poner en tu perfil un versículo bíblico. Puedes poner en tu teléfono inteligente, ¿verdad?, en tu imagen de WhatsApp, puedes poner incluso algo que tenga que ver con el Evangelio y con la palabra del Señor. ¿Ya? A veces, ¿verdad?, veo como muchos jóvenes les gusta sacarse fotos y hacer poses y mostrarse. ¿Por qué no mejor mostrar a Cristo? ¿Por qué no mejor aprovechar, hermano, cada oportunidad que tengamos, por muy pequeña o por muy grande que sea, de compartir el Evangelio, de decirle al mundo que necesita a Cristo? Mira qué importante es lo que estoy diciendo y qué práctico a la vez. ¿Te das cuenta? El Señor, hermano, ha puesto delante de ti una puerta abierta. Tú en un celular de este porte tienes una puerta prácticamente a todo el mundo. No sé si lo has pensado o te has dado cuenta. Desde algo tan pequeño como esto, tú tienes una puerta ya para todo el mundo y para todos los contactos y para toda la gente que está a tu alcance. Bueno, si el Señor ha puesto delante de ti esa tecnología, úsala para bien y no para mal. Úsala de manera generosa, compartiendo el Evangelio. Y no necesariamente egoísta, simplemente compartiendo tu propia vida, tu propia realidad. ¿Ya? A eso se refiere, por eso estoy hablando bien práctico, porque el Señor ha puesto delante de nosotros puertas. Aprovechémosla. Si de eso está diciendo el Señor, porque es un privilegio. Es un privilegio. Fíjate que muchas cosas que podamos nosotros postear o poner, ya, ¿cuánto van a durar? Bueno, creo que un estado en WhatsApp dura 24 horas, pero una palabra de la palabra del Señor puede tener una permanencia eterna, si alguien la recibe y su vida es transformada por esa influencia. ¿Te das cuenta? Así que aprovechemos, hermano, cada puerta, cada oportunidad, veamos más allá de lo que simplemente tenemos por delante. Ahora, dice ahí que nadie puede cerrar, ni aun el enemigo, como dije, más feroz puede cerrar. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Ya, hoy en día estamos en un mundo totalmente distinto hace un año atrás. Para nadie es oculto esto. Ya, no es un misterio, no es un secreto, no es tampoco, ¿verdad?, un pensamiento conspiracional, para nada. Estamos en un mundo distinto hace un año atrás, muy distinto. Bueno, adaptémonos, sigamos adelante, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, aprovechando todas las oportunidades que tengamos por delante. ¿Ya? Ahora bien, avancemos.
Bueno, dice el versículo 8, todavía estamos ahí, y añade, diciendo, porque aunque, dice, tienes poca fuerza, ya, al parecer aquí hace referencia a que eran poquitos en número, probablemente era una congregación pequeña en número, ya, dice, dice, aunque tienes poca fuerza, ya, como dije, tal vez eran pocos, o incluso tal vez puede referirse a que no tenían muchos recursos, ya, tal vez era una congregación humilde en términos económicos, ya, pero, y ustedes se han dado cuenta de todos los peros que aparecen, ya, bueno, pero eran obedientes y fieles al Señor, porque dice, has guardado mi palabra, has guardado mi palabra, ya. Esa palabra, guardado, es la palabra tereo, que significa vigilar. En otras palabras dice, has sido vigilante en cumplir mis palabras. Es decir, no eran oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Ya? Has guardado mi palabra, es decir, eran obedientes a los mandamientos y principios del Señor, y no has negado mi nombre. Es decir, fueron fieles. Fieles al nombre del Señor, al nombre que debemos dar a conocer al mundo entero, ya a través de estas puertas que el Señor ha puesto delante nuestro. Dice el versículo 9, vayamos ahora a Apocalipsis 3:9. ¿Ya? Y a propósito, al final del versículo 8 tenemos los elogios del Señor. Por si están tomando apuntes, al final del versículo 8 vemos los elogios del Señor cuando le dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado a mi nombre. Eso corresponde a los elogios del Señor. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver la reprensión externa del Señor. Y eso lo vemos en el versículo 9, cuando dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí vemos la reprensión, pero la reprensión externa del Señor, porque era una reprensión no particularmente a ellos. De hecho, solo hay 2 epístolas en estas 7 a las que no se les da ninguna reprensión interna. Una es Esmirna y la otra es esta, Filadelfia. Se les da una reprensión, pero a aquellos que están externamente tratando de obstaculizar o tratando de generar problemas dentro de la congregación. Bueno, aquí no se les menciona a ellos ninguna falta en particular, pero sí se menciona que personajes externos de alguna manera quieren obstaculizar o dañar de alguna manera, en este caso, el progreso del Evangelio. Por eso dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, ya esto ya lo vimos, no lo busquen en Apocalipsis 2:9, aquí he mencionado nuevamente estos personajes de la sinagoga de Satanás que se creían ser judíos pero no lo eran, ya, sino sinagoga de Satanás, es decir, eran un culto satánico, ya, que aunque ellos creían que adoraban al Dios verdadero, sus prácticas y sus vidas ya rendían obediencia al diablo. ¿Ya? Esto es como cuando el Señor habla en Mateo, ¿no es cierto?, diciendo, Mateo 7, ¿no es cierto?, diciendo, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, de aquellos que decían, Señor, Señor, ya no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no hicimos esto y lo otro. Y el Señor les va a responder, ¿verdad? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, algunos que tal vez se decían ser judíos o se decían honrar a Dios, en realidad no lo eran. Sino que, como dice acá, eran un culto, una reunión diabólica, satánica, guiada por los principios y normas del diablo. Por eso dice, pero yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Ya? Como dije, en Filadelfia había una población judía muy importante. Probablemente aquí está hablando de judíos paganos. Judíos que de nacimiento eran judíos, pero que de práctica no vivían conforme a la ley judía. Es decir, deshonraban a Jehová.
Y a la vez también puede referirse al mismo tiempo a judaizantes farsantes. ¿Sabe lo que es un farsante? Es alguien que vive o muestra algo que no lo es. Tal como dijo Pablo, ¿verdad? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella con sus hechos. O sea, dicen una cosa, pero practican otra. Es lo que llamamos comúnmente, ¿verdad?, un padre gatica, que predica, pero que no practica. Probablemente también hace referencia a judaizantes farsantes, es decir, ya gentiles prosélitos al judaísmo, ya que se creían superiores. Porque generalmente este tipo de cultos genera orgullo en las personas, un estatus superior, y se creen superiores a los demás. Hoy en día se ve esto en muchos cultos mesiánicos, ya supuestamente cristianos mesiánicos, ya aunque es redundante la palabra. Sin embargo, personas que se creen en un estado superior porque saben, porque conocen o porque practican ciertos ritos, porque guardan ciertas fiestas, porque tienen conocimiento de ciertos aspectos del judaísmo que supuestamente les da superioridad a otras personas, menospreciándolas. Probablemente este es el caso de lo que vemos acá, por lo que vemos a continuación del versículo, cuando dice, ¿ya? Sino que mienten. Y luego añade, he aquí, yo haré que vengan, es decir, a la fuerza que vengan, y se postren a tus pies, es decir, se humillen, y luego añade, y reconozcan que yo te he amado, es decir, confiesen su maldad ante el Señor y ante estos hermanos, ¿ya? Estas personas que quizás se creían muy superiores y que menospreciaban a los creyentes de esta iglesia, una iglesia probablemente pequeña o tal vez humilde en términos económicos, ¿ya? Así que probablemente se refiere a este tipo de personas que se decían ser judías, pero que en realidad no lo eran, sino que mentían. Y el Señor las va a humillar y finalmente las va, ¿no es cierto?, a traer para que reconozcan, para que se humillen frente a estos hermanos obedientes y fieles de la iglesia de Filadelfia. ¿Ya? Pasemos ahora al versículo 10. Y aquí vamos a ver en cuarto lugar la esperanza del Señor. Y este es un punto extra. ¿Ya? En todas las otras epístolas vamos a encontrar la autoridad del Señor, los elogios del Señor, la reprensión del Señor, la exhortación del Señor y la promesa del Señor. Pero aquí se añade un punto extra, ¿ya? Que es la esperanza del Señor. Y lo vemos en el versículo 10. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Te acuerdas de la palabra guardar? Hay palabras que a veces se repiten, que hay que poner atención porque tienen un significado importante. Ahora, dice acá en la esperanza que da el Señor de estos hermanos que fueron obedientes y fieles, versículo 10, ahora dice, por cuanto has guardado. Esa palabra guardado viene de la palabra griega, ya lo dije, tereo. Y literalmente significa vigilado o vigilar. De ahí viene esa palabra. Pero no es solo vigilar de observación, sino que la idea es estar atentos para poner en práctica. Esta es la idea de la palabra. De hecho, la palabra se traduce como vigilado, cumplido, o podríamos también añadir y decir hecho suya la palabra del Señor. También en otra forma más coloquial decimos hacer carne la palabra del Señor, es decir, ponerla en práctica, llevarla de la teoría a la práctica. Y aquí es la figura de una persona que está atenta, un vigilante que está atento para cumplir la palabra del Señor. Esto es importante, ya, porque dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Te acuerdas cuando Pablo hablaba acerca de la venida del Señor, ya, de la pronta venida del Señor, diciendo a aquellos que aman su venida? Bueno, esta es una forma de decir de aquellos que realmente están expectantes y viven en consecuencia de su amor por el Señor, esperando la venida de Cristo.
Ya no es solo, oh, yo amo la venida del Señor, oh, sí, yo sé que viene el Señor, sino que actuar en consecuencia de eso. Es decir, vivir consecuentemente a que el Señor viene pronto. ¿Ya? Por lo tanto, vivir de una manera diligente en obediencia a la Escritura. Por eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, las promesas, las enseñanzas y las exhortaciones de la segunda venida de Cristo. ¿Ya? No es solo saber. Podemos saber al pie de la letra o podemos saber mucho sobre la escatología, que son los eventos futuros. Pero no es solo un saber intelectual, sino que es estar atento a esto y vivir en consecuencia a aquello, sabiendo que el Señor viene pronto. Y eso implica vivir en santidad, eso implica compartir el Evangelio, porque esta es la oportunidad que tenemos hoy en día, esta es la puerta abierta que tenemos hoy en día de predicar el Evangelio antes que venga Cristo. Porque cuando venga el Señor en el rapto, ya no va a haber más oportunidad. Es más, aquellos que escucharon el Evangelio y lo rechazaron ya no van a poder volver a conocer al Señor. Y es más, algunos quizás todavía aún no han escuchado nunca una presentación clara y bíblica del Evangelio. ¿Se entiende? Así que está hablando de aquellos que han guardado la palabra de su paciencia, es decir, de su perseverancia firme a pesar de las pruebas, esperando y expectantes a la venida del Señor. Y luego añade, yo también, mira cómo es el Señor, usa la misma palabra. Si tú vas a guardar, vas a ser vigilante de poner en práctica la palabra de mi paciencia, mire lo que dice, yo también te guardaré. La misma palabra, tereo, conjugada de otra manera solamente, en la gramática, pero es la misma palabra. Entonces él dice, yo también voy a estar vigilante para cumplir mi palabra, para cumplir mis promesas, para librarte y para guardarte de las cosas que van a ocurrir después de mi segunda venida en el rapto. Básicamente eso es lo que está diciendo. O sea, tú guardas la palabra, yo te guardo a ti. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso dice, yo también te guardaré. ¿De qué? ¿De qué nos va a guardar el Señor? Mira lo que añade. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué nos va a guardar el Señor? Es una promesa que le da a la iglesia de Filipos, pero es una promesa que también nos da a todas las iglesias a lo largo de toda la historia humana, que estamos esperando la venida del Señor, que estamos expectantes de la venida del Señor, que estamos amando la venida del Señor y que estamos guardando la palabra de la paciencia hasta que venga el Señor. ¿Se entiende, verdad? Por lo tanto, el Señor nos va a guardar de esta hora de la prueba. ¿A qué se refiere la hora de la prueba? Bueno, Cristo aquí hace la descripción de un acontecimiento ya futuro, terrible, ya que va a ocurrir por un breve periodo de tiempo sobre esta tierra, ya donde el mundo entero va a ser probado. Y se refiere específicamente a un periodo de 7 años conocido como la tribulación, antes que el reino del Señor Jesucristo sea establecido aquí en la tierra. Un periodo terrible que se va a caracterizar por la descarga divina de los juicios de Dios sobre toda la humanidad, expresados en sellos, en trompetas y en copas, y que vamos a estudiar después, ¿ya? Y que se describen detalladamente de los capítulos 6 hasta los capítulos 19 del libro de Apocalipsis. Del 6 al 19 se describe este evento terrible que va a ocurrir sobre la humanidad, a aquello que llamamos la gran tribulación. Acompáñenme sin perder su texto, acompáñenme a Mateo 24, 21. Mateo capítulo 24, versículo 21. ¿Lo tienen por ahí? Dice aquí la palabra del Señor, Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, va a ser un periodo de tribulación terrible, ¿ya?
y va a ser global, va a ser mundial. Volvamos a nuestro texto en Apocalipsis, podríamos pensar, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Podríamos pensar en la Segunda Guerra Mundial. Podríamos pensar en la peste bubónica, en la fiebre amarilla. Podríamos pensar en la peste negra. Podríamos pensar en los terremotos que han ocurrido en distintos lugares del mundo. Podríamos pensar en los tsunamis que han habido en distintos lugares del mundo. Podríamos pensar en los atentados terroristas que han ocurrido en distintas partes del mundo y aún en las guerras que hoy en día existen en distintas partes del mundo. Y todo eso junto, no es ni comparado, ni en un 0,01% de lo que va a ser la gran tribulación. Terrible. Incluso podemos pensar en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que aunque afectaron de alguna u otra manera al mundo entero, no fueron globales. Porque hubieron países, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, hubieron países que se mantuvieron al margen. Ya Chile, por ejemplo, no participó en la Segunda Guerra Mundial. Ya se mantuvo relativamente al margen de ese conflicto. Pero en la tribulación todos los países, sin ninguna excepción, hasta el lugar más remoto de este mundo, va a ser afectado por la tribulación. Ni me imagino el caos y lo terrible que fueron las bombas atómicas tiradas en Nagasaki y en Hiroshima. Pero fueron y afectaron ese lugar. Pero esto de lo que estamos hablando, hermanos, es global, es completo. De lo que estamos hablando acá es que nadie va a escapar, ni en lo más profundo de la selva amazónica, ni en lo más helado de la Antártida o del Polo Norte, ni en lo más alejado, ¿verdad?, de la llanura rusa, ni siquiera en Australia, en Indonesia, en Finlandia o en cualquier parte del mundo, ni siquiera en Chile va a escapar la gente de este periodo. Terrible. Va a ser tan devastador y más terrible y doloroso que lo que fue el diluvio, que fue universal, porque el Señor dijo, ni antes, ni hasta ahora, ni después. O sea, ni podemos imaginar lo terrible que va a ser ese periodo. Algunos creyentes hoy en día están asustados. He conversado con algunos hermanos y me han dicho, ¿y no estaremos en la tribulación? Y con todo esto que está pasando, y con todo lo que está ocurriendo, y esto del chip, ¿no es cierto?, y esto de la marca, y esto del control, ¿no es cierto?, social, y esto de los experimentos sociales, y esto del control, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas. Hermano, eso es un recreo, eso es un inicio, eso es ni la introducción de lo que va a ocurrir en la tribulación. Hoy en día tú puedes sentir, pero es que la guerra y los conflictos y las pestes y la infección. Hermano, eso es un paseo escuela dominical. Un problema de paseo escuela dominical al lado de lo que va a ocurrir en la tribulación. No estamos en la tribulación y no vamos a estar. Porque eso es lo que nos promete el Señor. Si mira, es súper claro. Cuando dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor nos va a librar de ese periodo. Mira, acompáñame. Ya, por favor, quiero darte algunos pasajes. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tienes? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, ¿qué dice? Quien nos libra de la ira venidera. Esa es la promesa del Señor, nos libra de esta ira venidera. Y cuando habla del tiempo de la ira, siempre hace referencia en la Escritura a este periodo llamado la Gran Tribulación. Mire lo que dice en el capítulo 5, el versículo 9, lo estudiábamos en la clase pasada. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Esa palabra literalmente significa opuesto, significa designado. Dios, no estamos designados para ira. Eso es lo que dice. No estamos designados
aquellos que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, no estamos designados, no estamos inscritos para este periodo. No vamos a poder estar en este periodo, aunque queramos no vamos a poder porque el Señor nos va a venir a buscar antes. Dice, porque no nos ha puesto, 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino, ¿para qué? Para alcanzar salvación o liberación, o libertad, lo que dice ahí, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra salvación, es la palabra sótero, se puede traducir también como liberación, como sanidad. No solo se aplica a la salvación del alma, tiene un amplio uso. Y aquí está hablando en su contexto de qué, de ese periodo que va a venir en el futuro, del cual el Señor nos va a librar, nos va a sacar. Así que no hay ninguna posibilidad que nosotros pasemos por ese periodo. Ahora, podemos ver algunas señas, podemos ver algunas cosas que se están acomodando para que ese evento llegue, podemos ver alguna previa, ¿no es cierto? Como se dice, claro, algo que anticipe, pero son solo nubes ya aisladas, ya que claro, podemos verla y podemos reconocerla, pero son solo nubes aisladas ya del tremendo temporal que va a haber cuando sea la tribulación. Así, y nosotros no vamos a estar, hermano. Entonces, no te preocupes, no vivas afanado, no vivas turbado, no vivas complicado por el mundo que te rodea. Hermano, despójate de esos sentimientos de temor, de angustia, que si voy al supermercado me van a poner un chip sin que yo me dé cuenta. Hermano, olvídate de eso. No, es imposible que eso ocurra. No va a ocurrir. Imposible. Y aún incluso si es que por alguna razón previa te llegan a poner un chip, cuando sea el rapto y nuestros cuerpos sean transformados, adivina qué va a pasar con ese chip. Se va a ir el chip. Si todo eso que a veces nos asusta y algunos creyentes dicen, uy, pero es que los tiempos serán acortados y que esto y lo otro y que la marca de la bestia. Hermano, todo eso va a ocurrir, pero va a ocurrir en la tribulación y nosotros, ni tú ni yo, que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, vamos a estar en ese momento. Así que deja de afligirte, deja de preocuparte y deja de complicarte por todas esas cosas que van a ocurrir, pero no para nosotros, no tiene que ver con nosotros. Dios nos va a librar, Dios te va a sacar, Dios te va a quitar de ese momento. Y hermano, gloria a Dios por eso. Dale gracias al Señor y vive en consecuencia de eso, compartiendo con otros esta tremenda y maravillosa promesa. Por eso, mira, si de hecho el verbo guardar aquí, tereo, va seguido de una preposición. Te guardaré de. Eso también está en el idioma griego. En el original, te guardaré de. Ese de es súper importante. Porque es una preposición cuyo significado normal es de o fuera de. O sea, te guardaré sacándote de eso. Eso es lo que dice la fuerza de la gramática. ¿Ya? Fuera de, te guardaré. Este es un tremendo pasaje, hermano. Un tremendo pasaje de lo que confirma la postura del arrebatamiento pretribulacional. Antes de la tribulación, ¿ya? Apoya que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, ya este periodo, ¿no es cierto?, la tribulación que corresponde también a lo que es conocido como la 70ª semana de Daniel, allá en Daniel capítulo 9, si tú después lo quieres buscar, o como dice Jeremías, ¿verdad?, el tiempo de angustia para Jacob, o el día de la ira, como dice Isaías, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que, hermano, qué promesa más increíble de ser librados de este periodo. ¿Ya? Dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar. Esa palabra probar es la misma palabra cuando dice de la hora de la prueba, y es la palabra, ¿no es cierto?, que ya hemos enseñado, ¿no es cierto?, y tiene que ver con examinar, con taladrear, con profundizar. Ya, porque se va a revelar hasta lo más profundo del alma y del corazón de los humanos al ser probados en este periodo, ya, al ser realmente examinados a fondo. ¿Ya? ¿Y a quiénes va a probar el Señor? Al mundo entero. Pero específicamente dice ahí,
a los que moran sobre la tierra. Esa frase, moran sobre la tierra, que tiene 4 palabras en nuestro idioma español, en el griego es una sola palabra. Es la palabra katoikuntas. Esa es la palabra que hace referencia a los moradores que están sobre la tierra, los moradores de la tierra. La palabra es katoikuntas. ¿Ya? Y esa es una palabra griega muy, muy interesante. ¿Ya? Kato, de ahí viene kata, la palabra griega kata, esa es la raíz de esa palabra, que significa hacia abajo. Y oikos viene de la palabra oikos, que significa casa o morada, morada fija. Kato y kuntas, ya luego unta, ¿no es cierto?, en la terminación, en la conjugación de esa palabra, tiene que ver con aquellos que tienen su morada y aquellos que están enraizados en esta tierra, en este mundo. Podríamos también llamarlos los mundanos, los que aman el mundo. Mira, hoy en día la gente que está allá afuera en el mundo y que no conoce al Señor, tú les hablas de Dios y no les interesa. Les hablas de la vida espiritual, no les interesa. Les hablas de la Biblia y no les interesa. Les hablas de las verdades espirituales y no les interesa. Les hablas del Evangelio y no les interesa. ¿Qué es lo que les interesa? Les interesa la moda, les interesa las cosas de este mundo, les interesa la comodidad, les interesa la seguridad, les interesa su carrera, su futuro, sus pensiones, su dinero, les interesan las cosas que son de esta tierra. ¿Pero qué nos dice el Señor en Colosenses? Debemos buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Debemos poner nuestros ojos en las cosas celestiales y no en las terrenales, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que debemos buscar las cosas del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros no somos katoikuntas, aunque algunos hermanos quizás pareciera que lo fueran, porque lo único que les interesa son las cosas de este mundo, la música de este mundo, los placeres de este mundo, los gustos de este mundo, la comodidad de este mundo. Son hermanos katoikuntas, así que cuando un hermano, ¿verdad?, ande medio ahí apartado, ¿verdad?, por Egipto, tú le puedes decir, tú eres un hermano katoikunta, y te va a mirar, ¿qué es lo que es? No va a entender, porque quizás ni se interesa en escuchar este mensaje. ¿Te das cuenta? Pero esas personas que están enraizadas en este mundo, están arraigadas en esta tierra, son los katoikuntas que van a ser probados. Personas que si tú les sacas su comodidad, desastre. Personas que si tú les sacas sus bienes, qué terrible. Personas que si tú les quitas sus gustos, rajan vestiduras. ¿Por qué? Porque están arraigadas en este mundo. Porque están enraizadas en este sistema. Bueno, a ese tipo de personas les va a llegar la hora de la prueba. Y va a ser terrible. Y nosotros, hermanos, no vamos a estar. Porque antes de eso el Señor nos va a venir a buscar en el rapto para llevarnos a la gloria. Y sacar de nosotros hasta el átomo más pequeño de tierra, de mundo, que cargamos sobre nosotros mismos. No vamos a llevar nada de este mundo a la gloria celestial cuando el Señor nos venga a buscar. Todo va a quedar aquí en la tierra. Todo el afán y todo el trabajo por estar tranquilo, seguro, cómodo y feliz en esta tierra, aquí va a quedar. Nosotros no vamos a ser de los katoikuntas que van a ser probados aquí en la tierra. Tremenda palabra, ¿verdad? Cada palabra tiene una profundidad y tiene un significado tremendo, potente. Pasemos al versículo 11. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Ya lo expliqué, esa palabra vengo es la palabra griega tajú. Y suena, tal como suena definitivo. Tajú. Rápido, presto, luego. Yo vengo pronto. Es la promesa del Señor. Luego dice, retén lo que tienes. Esa palabra retén es la palabra agarrar, retener con fuerza. Es un retén. Ya antiguamente se usaba este término para referirse a los retenes policiales. Si pillaban a alguien en una conducta inapropiada, la llevaban a un retén y ahí la retenían. Retén lo que tienes, dice, afirma lo que tienes con fuerza, con ganas, aférrate a eso.
haz lo que es bueno, por supuesto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, es decir, para que nadie te impida obtener la corona, o en realidad la frase tiene que ver con para que nadie para que no reciba otro, o sea, para que reciba otro y no tú la corona que corresponde. ¿Ya? Esta palabra que reciba es la palabra lambano en griego y tiene el sentido de que no sea que otra persona reciba la corona y tú no la recibas. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice, no es que para que ninguno tome tu corona, no es que verdad pueda haber un hermano medio vivo ahí que le saque la corona a otro. No es eso. Sino que es la idea básicamente de que tú recibas la corona que te corresponde y no pierdas la oportunidad de recibir esa corona y en vez de eso la reciba otra persona. ¿Se entiende? Esa es la idea de esa palabra, ya, lambano, para que ninguno reciba tu corona, o sea, tome tu corona. Ya, o sea, que básicamente la idea es para que tú puedas recibir bien tu corona que te corresponde y no la pierdas, no porque alguien te la quite, sino que por el hecho de que tú simplemente no te la ganaste, actuando como corresponde. ¿Ya? Más adelante voy a hablar un poquito más acerca de las coronas. ¿Ya? Ahora no. Y ya estamos ya con la hora. Ahora, luego dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es la exhortación del Señor. Ya en el versículo 11 encontramos la exhortación del Señor. Y en el versículo 12 vemos la promesa del Señor. El último punto, ¿verdad? La promesa del Señor. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Cuando dice al que venciere, se refiere al vencedor, ya hemos hablado de esto. También cuando dice yo le haré columna en el templo de mi Dios, tiene que ver con la seguridad y la estabilidad permanente que ofrece una columna. Recuerda que este era un lugar, ¿no es cierto?, sísmico. Entonces una columna es un lugar seguro donde tú te puedes afirmar, donde tú te puedes aferrar, donde te puedes proteger en caso de que hubiera un temblor o algo así. Y vamos a estar establecidos como columna segura y estables en la presencia del Señor. Dice, y nunca más saldrá de allí. Esta es una promesa de permanencia eterna. Nunca más saldrá de allí, permanencia eterna. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Habla de pertenencia segura y un carácter impreso en nosotros. Es decir, no solo permanencia eterna, sino pertenencia segura, ¿ya? Y carácter impreso. Es decir, el carácter de Cristo va a estar sobre nosotros, porque nos va a imprimir en nosotros su nombre. Esto es como un perrito que se pierde en la calle y alguien lo encuentra y tiene un collar con un nombre, que sale el nombre del perrito y por atrás dice el nombre del propietario. Entonces tú puedes dirigirte a algún lugar para que ese perrito sea devuelto a la persona que le corresponde. Bueno, nosotros vamos a tener el nombre del Señor impreso en nosotros mismos. O sea, va a ser más que seguro de estar con el Señor por la eternidad. Y nunca más saldrá de allí. Habla de una permanencia eterna y una pertenencia segura. Dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, o sea, una morada segura y gloriosa. No vamos a ser catoicuntas, ¿ya? Sino que vamos a ser habitantes celestiales. Vamos a pertenecer a ese lugar, como ya lo somos ciudadanos celestiales. Como dice Filipenses 3:20. Y esperar de los cielos a su Hijo amado, ¿no es cierto? Cuando dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la venida del Señor. Dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, porque es perfecta, todo buena dádiva, todo don perfecto, no es de esta tierra, no tiene nada que ver con esta tierra, sino que desciende de lo alto del Padre de las luces, como dice el libro de Santiago. Y mi nombre nuevo, en el cielo vamos a conocer al Señor de una faceta nueva y maravillosa. Aquí lo conocemos de una manera increíble, ¿verdad? En el cielo lo vamos a conocer de una manera distinta. Mucho más maravilloso y mucho más increíble de cómo limitadamente lo podemos conocer acá. A eso se refiere, que vamos a poder ver y tener, ¿no es cierto?, su nombre nuevo en nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto aplica a todas las congregaciones en todo lo largo de la historia humana y especialmente también a nuestras vidas el día de hoy. ¿Conoces a Cristo? ¿Estás seguro en Él? Si no es así, por favor,
Busca al Señor mientras puede ser hallado y llámale entre tanto está cercano. Si ya eres un hijo de Dios, un creyente renacido por la gracia de Cristo, no te aferres a este mundo. No seas un cato y cuntas. Despréndete de las cosas de este mundo, porque en cualquier momento el Señor viene y nos lleva a su presencia. Y todo lo que hay en esta tierra es temporal. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Luego añade, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que te hago este llamado para que busques al Señor y también para que te mantengas firme y fiel, guardando y siendo fiel a las palabras del Señor y al nombre del Señor. Vamos a terminar en oración.